y del otro lado. Don Miguel Cardosa, ¿cómo queda el panorama político en el Congreso de la República? Pero además, ¿quiénes se quemaron? Hola Silvia, sí, en efecto hay muchas figuras conocidas que se quemaron, incluso en departamentos de la costa atlántica. Por supuesto, hay también una preocupación, por así decirlo, que algunos electores de años anteriores ya no tienen la misma fuerza. Pero comencemos en el orden de los que obtuvieron más votos. El pacto histórico, que aumentó de 20 a 25 senadores. Allí las figuras quemadas, por ejemplo, resalta Egna Tamara Argote, que es una representante a la Cámara que buscaba llegar al Senado, Robert Daza y Yael Quiroga, que buscaba la reelección, pero también hay otras figuras como Julio César González Matador, Dagoberto Quiroga y Luis Guillermo Pérez Casas, que recordemos era el superintendente de subsidio familiar. En el Centro Democrático, que pasó de 13 a 17 senadores, allí los quemados, por supuesto. Pero se quema el expresidente Uribe, por ejemplo. Sí, aunque el presidente Uribe desde el momento de votar, mientras estaba bromeando con la hija de Paloma Valencia, con Amapola, él le decía que había la posibilidad de que se quemara. Él lo hacía más por impulsar, pero al menos esperaron llegar a 20 senadores y quedaron con 17. Y además del presidente, resaltan que se quemaron José Vicente Carreño y Marilén Castillo, que recordemos también. Fue fórmula vicepresidencial del difunto Rodolfo Hernández. De Rodolfo Hernández. El Partido Liberal bajó de 14 a 13 senadores y allí hay figuras destacadas entre los quemados. Alejandro Carlos Chacón, que era uno de los que obtenía mayor voto. Llevaba mucho tiempo en el Congreso de la República. En norte de Santander, allí no le dieron el aval, el número que él tenía, sino que allí favorecieron a la esposa del actual alcalde, que salió electa, del alcalde de Cúcuta. Pero además de Alejandro Carlos Chacón, se quemó Jaime Durán y Diego Patiño. Diego Patiño es padre del gobernador de Risaralda y Jaime Durán tenía muchos años como senador. Juan Carlos Lozada no pudo pasar de representante a senador y también se quemó María Paz Gaviria, Richard Aguilar y Horacio Serpa. Gaviria, hija del expresidente Gaviria, presidente del Partido Liberal. Número 100, que en teoría genera mucha recordación. Creíamos, se quemó. Es que creíamos la semana pasada que algunos personajes virales como María Paz, como el Pechi Player, iban a generar algún impacto importante y vea que no se tradujo en votos, lo cual habla bien igual de los votantes. No necesariamente, no necesariamente cuando usted es influencer, la cantidad de sus seguidores se traduce en votos. Sí, en este caso el señor Felipe Saloma con 16 millones de seguidores y vea que no quedó, eso significa que la gente está... Porque la gente se toma en serio el voto, que no necesariamente porque a usted le gusta el que hace payasadas en las redes sociales significa que tenga la capacidad de ir al Congreso a legislar. Digamos, son dos talentos distintos. En la Alianza Verde, que iba en una coalición con En Marcha y ASI, ahora tienen 11 senadores, bajaron 2, y entre los quemados están Jairo Castellanos, Angélica Lozano, Inti Asprilla, Catherine Miranda, León Freddy Muñoz y Berenice Bedoya. Recordemos la senadora de ASI que iba en esta coalición. Recordemos que Catherine Miranda, Olga Lucía Velázquez. Oiga, también se quemaron. Catherine Miranda, que gozaba de muchísima popularidad. Sí. Mucha gente decía que iba a votar por Catherine Miranda y no. ¿Y Angélica Lozano, qué le parece? Angélica Lozano, que hizo... ¿Cuál quemada, hermano? ¿Cuál quemada? Ábranse. Pero si me quieren, es mejor dicho, verás por el piso. Claudia y yo tenemos otros planes. Ah, bueno. Pues. Claro. Mi amor. Sí, hermano. No, olvídese. Seguimos en la lucha, Igual hizo un muy buen trabajo en el Congreso la senadora Angélica el tiempo que estuvo. Bueno. ¿Quién más? Y sobre ese punto, mucha diferencia entre la votación de Claudia y la de Angélica. En la U tienen 9 senadores, bajaron 1. Allí los quemados resaltan un histórico del Congreso, José David Name, también Juan Felipe Lemos, que era el cabeza de la lista, Hágame el favor. Julio Elías Chagui y Julio Alberto Elías Vidal, hermano del ñoño Elías. E igualmente Javier Fernández, el cantante del Gol, que intentaba llegar, no pudo llegar en esta ocasión. Pero mire que es simpático porque la gente castigó a algunos involucrados en escándalos de corrupción. Sí. Los castigó, pero a otros como Wadid Mansur, por ejemplo, metido en el escándalo de la Unidad Nacional de Gestión Partido de Liberal, Desastres, del Partido Liberal pasaron unos bastante investigados y gente como por ejemplo Horacio José Serpa Horacio José Serpa. No, hombre. La chef de Espinosa también se quemó, ¿no? Bueno, no en la cocina, sino en... Sí, pero es que también, o sea, fuego lento. Como los influencers. Aunque ella tenía una propuesta interesante sobre el tema de los empresarios y los restauranteros, pero pues... Pues sí, pero digamos, el consejo es un... El consejo sí, se quemó, se le quemó. Ella que nunca se le quema nada, vea, se quemó eso. Sí, el meme que usted nos compartió fue muy bueno. Es que los amigos de Actualidad Panamericana, si no estoy mal, fueron los que tuitearon sobre la chef Leo Espinosa, que dijeron lo siguiente:
La chef Leo Espinosa no se quemó, se llevó a una caramelización profunda con notas dominantes de carbón, sellada a alta temperatura y servida con una reducción de... Muy bueno, señores. Cosas que pasan en la como política. lo mencionas del Partido Conservador, bueno, Guadic Mansur sí salió electo, pero entre los quemados resaltan Armando Sabaraín del Atlántico, Germán Blanco de Antioquia, Soledad Tamayo, y también intentaban llegar Juan Diego Gómez, Hernán Andrades y María Clara Ramírez, la esposa de Iván Name, que no pudieron llegar. Quemados y más quemados. Ignorita, eso lo llaman quemados, lo que está diciendo el señor. Retostados. Andrade, que fue presidente del Congreso. Hernán Andrade, sí. No, sé. Bueno, yo le voy a preguntar a don Pedrito. Madre quemados. Pero si eran más de 3,000. Sí. ¿Y cuántas curules son? Vamos a ver. 103. 103 por un Vamos lado a ver, Ignorita, y 180 y pico en la Cámara. Pedro y Álvaro la sacan el tema de ganar y Oiga, quemado. Oiga, don Pedrito, su merced, ¿quiénes son los ganadores y perdedores de la jornada electoral de ayer, su merced? Los ganadores son, por supuesto, las consultas interpartidistas, sobre todo la de la gran consulta, con la gran ganadora de la jornada, que es Paloma Valencia. Sí, señor. Quien movió muy duro el ajedrez político en Colombia con esa victoria indiscutible en esa consulta. También Oviedo, con una votación importante, que lo hace como un ganador en materia política para él y sus intereses, pero también el de la consulta interpartidista. Otro ganador es Daniel Briceño en Bogotá. Uy, sí, le fue. Yo creo que es el único representante a la Cámara en la historia de Colombia que ha sacado 260.000 votos. Sí, sí. Y una de las votaciones más grandes, incluidas las de Antanas Mucus y Álvaro Uribe Vélez. Esos son unos ganadores. Sí, sí. Los perdedores, para mí aquellos que jugaron a que la consulta, la gran consulta, no sacara una votación importante. También aquellos que dijeron que el sistema de la registraduría o el sistema electoral en Colombia no iba a funcionar. Esos para mí son grandes perdedores. Sí, señor. Y para mí esos son los ganadores y los perdedores de esa jornada. Ganadores y perdedores, don Pedro Viveros. Sí, señora, señorita. Gracias, don Pedrito. Y don Alvarito, no sé qué nos puede decir, quiénes son los ganadores y perdedores de la jornada electoral de ayer, su persona. Pues los ganadores indiscutibles son Álvaro Uribe Vélez y Gustavo Petro, que manejan la política totalmente. En los dos extremos, la política colombiana se ha vuelto caudillista a nivel legislativo, a nivel presidencial. Ayer avanzaron en lo legislativo, ayer avanzaron en las campañas presidenciales. Obviamente junto con ellos Paloma Valencia y Iván Cepeda. Otro que puede decir uno que ganó, vamos a ver cómo maneja sus cartas y las aprovecha, porque ese triunfo hay que concretarlo, es Oviedo. Sí, señor. Pero fuera de eso, hay pocos ganadores. La gran pregunta es si de la Espriella y Cepeda y Fajardo ven comprometido su posición por no haber estado en las encuestas. Sí, sí, sí. Algunos creen que sí, porque las encuestas generan un furor, pero pues es que la campaña le faltan 2 meses. El furor de las consultas puede bajar un poco y se puede ver la fortaleza de esos candidatos. No sabemos. El hecho es que Uribe está con 2 candidatos y me imagino que sacrificaría a uno que esté de segundo para favorecer al otro. Petro tiene un candidato muy fuerte y Fajardo, pues no se sabe si realmente Oviedo va a ser una incursión grande hacia la presidencia en el centro. Ayer lo hizo, pero vamos a ver esos votos de centro, qué pasa con ellos, porque en una semana se va a ver que realmente la consulta que ganó Paloma y Paloma, la candidata, son de derecha, son uribistas. Sí, sí, sí. Entonces la ilusión de que son de centro se va a ir desvaneciendo y candidatos como Fajardo van a poder decir que ellos se mantuvieron al margen porque no quieren ser ficha ni de Uribe ni de Petro. Ya veremos, pero los caudillos en Colombia están mandando. Los grandes electores, diríamos, don Álvaro, lo que le está explicando Ignorita, los 2 grandes electores hoy en el país siguen siendo
Gustavo Petro y Álvaro Uribe Vélez. Por eso son ganadores. Claro, ganadora la registraduría, ganadora Paloma Valencia, como está diciendo don Álvaro y don Pedro, ganadores ellos. Lo que pasa es que hay ganadores relativos, como decían. Si Roy Barreras es ganador con esto que obtuvo, o Claudia López es ganadora con eso que obtuvo. Esas son relativos. Pero definitivamente, como dice don Álvaro, ganadores los expresidentes, el expresidente Uribe y el expresidente. Y el presidente Petro, que será expresidente del 8 de agosto, exactamente. Claro, uno se pregunta ahí, ¿quién es el rey? ¿Cómo así? Pues no, pues es una pregunta. Claro, son los dos reyes. Los dos proclaman, ¿usted cree que proclaman ser los reyes. Porque fíjese usted las cuentas. Gana el pacto histórico en el Senado. Ganó 25 curules, señor. Sí. Y el Centro Democrático quedó con 17. Ganó 4. Ganó 4 el Centro Democrático y el pacto histórico ganó 5. Pero antes estaban divididos pacto histórico y... Antes el pacto histórico tenía otros votos por allí en partidos minoritarios. Tenía, por ejemplo, comunes. Sí. Pero es ganador el pacto histórico en el Senado. Pero cuando usted suma Senado y Cámara, en votación, Centro Democrático se empareja. Le gana al pacto número histórico. De votos. No, fíjese la votación. El pacto histórico, ya le digo cuántos votos tiene. Nacional, 4.413.636 nacional. ¿En Senado? Eso es Senado, esa es la votación nacional. Perfecto. Y el Centro Democrático tiene 3.035.715 votos. Pero ahora suma total el Congreso. Eso es solo Senado, claro. Eso es solo Senado. Si yo le sumo total el Congreso, ya le voy a dar el dato. ¿Qué suma quiere hacer? La suma de Senado y Cámara. ¿De cantidad de votos? De los dos. De los dos. Es más partidos, grande la del Centro Democrático. Sí, señor. Mire, con el 97 y pico, más o menos, pero averiguamos ahorita bien, Senado, el Centro Democrático saca 2.986.000 o un poquito más. Y Cámara 2.500.000 algo. Y el Pacto Histórico saca 4.357.000 en el Senado, Cámara 584. Ese es el rollo. Que arrasa el Pacto Histórico en el Senado con 4.300.000 frente al Centro Democrático. Pero si usted sume... No es lineal por una razón. Claro, pero si usted suma la totalidad de los votos para el Congreso, sí saca más el Centro Democrático que el Pacto Histórico. No, Jorge, mire, lo que pasa es que... Porque es regional, ¿no? Está discriminado, exactamente. Son coaliciones distintas por región. Y esas coaliciones no dan la suma. En la Cámara está discriminado. Entonces, por ejemplo, usted ve Movimiento Político Pacto Histórico, 915.433 votos. Sí. Pero luego sigue bajando y le aparece Movimiento Político Pacto Histórico, 589.949. No comparamos con Pacto Histórico Antioquia, 394.081 votos. Movimiento Político Pacto Histórico, 288.256. No está totalizado. No se puede totalizar ahí. No está totalizado el pacto histórico como si el Centro Democrático. Sí, porque son coaliciones. Porque son coaliciones distintas. Por eso pareciera que en Cámara el Centro Democrático ganó y el pacto histórico no, pero la historia es completamente distinta. Es más, el pacto histórico tiene cerca de 30 curules en la Cámara. El otro tema son las coaliciones. Por ejemplo, uno creería que el Partido Conservador todo es de derecha y no es cierto. Hay aproximadamente 4 de los del Partido Conservador que van a votar por el petrismo. Entonces eso no significa los votos con las curules que vayan a tener. Lo que usted sí puede garantizar, perdóneme, por ejemplo, es que hoy el Centro Democrático tiene 17 curules, pero Salvación Nacional tiene 3. Tiene 4. Entonces eso le da 21. Sí, suma. Por ejemplo, en materia de fuerzas. De fuerza, digamos, de la derecha, por ejemplo. De la derecha. Pero si usted suma Mira y Cambio Radical, si mi memoria no me falla, tienen 6. Mira y Nuevo Liberalismo tienen 5 y 3 de esos votarían por la oposición. Después hay que mirar exactamente cómo se acomoda. Multiplicación. Sí, pero en el TDAT es así. En el partido de la U tiene 9. Lo cierto es, como le dice don Álvaro y don Pedro a Ignorita, que hay 2 grandes electores y grandes ganadores, que son el presidente Gustavo Petro y el presidente Álvaro Uribe Vélez.